Bien, buenos días amigos. Esta vez tenemos la oportunidad y el gusto de conversar con el doctor Óscar Benavides. Él es socio del estudio Rodrigo y Medrano, es especialista en minería, es vicepresidente de la Cámara de Comercio Canadá-Perú y en esta oportunidad vamos a conversar con él en su calidad de presidente de la delegación peruana al PDAC 2024. El PDAC, como la mayoría de ustedes deben saber, es el llamado evento minero más grande del mundo, donde el Perú tiene una participación muy especial desde hace varios años. Somos el primer país auspiciador y bueno, ahí vamos a promover nuestros proyectos de inversión, atraer inversionistas, y eso ya nos lo va a contar mejor Óscar Benavides. ¿Cómo estás, Óscar? Muchas gracias por conversar con nosotros. Y lo primero que queríamos sí saber, cómo, primero, ¿cuál es el panorama que vemos en este mercado de exploración minera después de lo que hemos pasado, la pandemia, regresar, retornar, ¿no? Y una cosa que sí se vio era que justo la industria de exploración en Perú, digamos a nivel global, no había sido precisamente de las más afectadas porque, bueno, se dan en lugares remotos, entonces, ¿no? La gente podía huir del virus y seguir trabajando, o sea, esa era un poco parecía, ¿no? Eso, ¿no? Pero bueno, después de todos estos avatares, ¿cómo se ve ahora? Ya debemos estar con una nueva mirada, ¿no? Al tema. ¿Tú ves que hemos retornado a la fase anterior? ¿Algo ha cambiado? ¿Cómo ves el tema para las inversiones en proyectos mineros? Hola, bebé, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. Eh, Mira, yo creo que más allá del trauma que significó la pandemia y luego el tránsito a la normalidad, eh, creo que hay un reto que como país no hemos sabido todavía superar, y que es el mismo que teníamos antes de que la pandemia ocurriera, que ha sido agilizar los permisos, agilizar la posibilidad de poder explorar, digamos, con dinamismo, ¿no? Yo sí siento que hemos perdido competitividad en los últimos años. Eso ha quedado demostrado como tú muy bien sabes, con ocasión del PIDAC todos los años en Canadá. En marzo el Instituto Fraser anuncia los resultados de su estudio de competitividad para los países que son destinos de exploración, y lamentablemente el Perú ha venido cayendo en esos índices de forma sostenida. Siendo sincero, lo que ha permitido que no caigamos tanto es el enorme potencial geológico que hay en el Perú, la gran experiencia minera que tenemos, la calidad de los contratistas que existen aquí para dar servicios en minería. Eso es muchísimo, eso es muy valioso, es quizá lo más valioso, pero si no tenemos ese otro empujón en ser ágiles, en ser dinámicos, me estoy refiriendo a los permisos, a todo lo que sabemos que nos complica. Si eso no se soluciona, vamos a seguir teniendo problemas para poder recuperar esa competitividad. Creo que en ese contexto es en el que nos encontramos. Estamos en un contexto en el cual eh, hay un apetito por metales, hay necesidad de metales, se viene viendo en la subida de precios de metales. Si tú ves las cifras del Perú a noviembre, la inversión minera en general cae en alrededor de 12,4%, pero la exportación de metales, de minerales, sube en alrededor de 10%. Correcto, que tiene que ver con el precio también tiene que ver muchas veces con la demanda que hay, y se supone que va a haber especialmente de cobre en los próximos años. Entonces estamos en un contexto en el cual hay mucho interés, el Perú tiene un enorme potencial, y lo que tenemos que hacer los peruanos es ordenar la casa para que ese potencial pueda desarrollarse. Y para acotar un poco más, tú has dicho que el tema de los permisos, todo eso, eso quiere decir que antes nuestra, digamos, tramitología era más simple y se ha complejizado. Ese es el punto de la tramitología, ¿o hay otro tema ahí? Y yo creo que me han ocurrido tres cosas. La primera es que sí, se ha vuelto más complejo. A veces en el Perú tenemos la tendencia yo que soy abogado, te lo digo, parece que le queremos dar trabajo a los abogados, francamente, más trámites, más complicaciones, y no es buena idea que los abogados tengamos tanto trabajo, de ese tipo por lo menos. En segundo lugar, creo que hay en exploración, hay una falta de entendimiento sobre los impactos reales de la exploración versus lo que uno debe
pedirle en términos de cumplimiento normativo. Me explico. Ambientalmente la exploración es de muy bajo impacto ambiental, casi no tiene impacto ambiental. Entonces habría que preguntarnos si los instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos que se les pide a las empresas para que puedan explorar desde el punto de vista ambiental, son coherentes con ese muy poco impacto. Yo creo que no. Eh, y en tercer lugar, me parece que ha habido, lamentablemente, con el gobierno del señor Castillo, salió gente muy valiosa en las autoridades, en las instituciones públicas, que tenía entendimiento. O sea, yo no envidio a los funcionarios que realmente tienen tanto que hacer con pocos recursos, y peor aún, ahora mucha gente se fue, mucha gente valiosa se fue, salió del aparato del Estado. Entonces creo que tenemos que regresar un poco a simplificarnos, ¿no? Es como cuando a veces alguno pues te compras o alquilas un lugar en el que vivir y lo llenas de cosas, de cosas, de cosas, después te das cuenta que tiene más de lo que necesitas y tienes que regresar un poco a vivir más cómodamente y darte cuenta que no es necesario pedir ni tener tanto para poder ser eficiente. Claro. Creo que tienes toda la razón en el punto básico de esa falta de entendimiento a la etapa de exploración. Entonces, esa falta de entendimiento, o sea, no digo para echar la culpa a nadie, pero es un tema de todos, ¿no? O sea, tanto de los empresarios como de las autoridades, un poco hacer, no sé, ¿no? Un poco de docencia en general, ¿no? De la minería. Creo que yo falta docencia en las regiones, así de hablar un poco de la minería, más de lo que ya se conoce, ¿no? Porque hay un tema pendiente ahí, creo, en general, ¿no? Del tema minero. Sin duda, y hay esfuerzos que se realizan para poder, digamos, mostrar lo que es la minería. Siempre tenemos que enfatizar que la minería en el Perú es en mucho minería formal, minería que se hace bien. No Así podemos es. confundirla con el lamentable azote de la minería ilegal, ni siquiera digo informal, porque a veces parece ser lo mismo, y todas las complejidades que eso trae, que sin duda contamina la visión que se tiene sobre la minería formal. Ujú, ujú. eh, que realiza muchísimos esfuerzos para poder hacer empresa en el Perú de manera transparente, pagando tributos y demás. Entonces creo que debemos seguir haciendo docencia, recordar que en el Perú se hace minería hace cientos de años y, y no podemos dejar de darnos cuenta de que es el principal motor de la economía peruana. Lo Claro. hace hace muchísimos años y lo va a seguir siendo. ¿Y la ventanilla única para ti sería una solución? ¿O como, o con tanto que se está hablando de la ventanilla única? eh, Mira, yo creo que puede, a ver, cualquier modificación que implique aligerar las cosas va a ser positiva, no tengo ninguna duda. No sé si la ventanilla única va a funcionar como queremos que funcione si es que las distintas autoridades no se alinean en tener requerimientos y una visión similar. De Así es. poco va a servir que la autoridad A tenga una visión, como tú decías bien, que entienda mejor a la exploración y su impacto y la autoridad B la entienda de otra manera. Sí. Irá toda la misma ventanilla, pero los plazos serán distintos. Y no hay que engañarnos, la ventanilla única supone implementación de muchísimos mecanismos, habilitación de presupuestos de distintas entidades públicas, coordinaciones. No es algo fácil, no es algo que se va a hacer de un día a otro. Es sin duda una buena idea, es sin duda una buena intención. Pero nuevamente creo que va a funcionar en la medida que hay un alineamiento previo entre las autoridades, ¿no? Muy bien, vayámonos a PDAC. Cuéntanos de los programas, de las actividades que está programada, prevista para la gente que participa en la delegación peruana, ¿no? ¿Cuántos eventos se van a hacer allá en Canadá, ¿no? Mira, gracias. Esperamos que este año la delegación peruana cuente con alrededor de 330 personas, que sería un éxito lograr eso. Venimos además de un año de recesión económica en el Perú, no es fácil, pero somos optimistas. La delegación peruana está conformada, y esto siempre es así, digamos, con un trípode, entre comillas, representantes del gobierno,
que en este caso tenemos, como hemos tenido siempre, gracias a Dios, representantes de más alto nivel. Ya tenemos confirmada la asistencia del ministro de Economía, del canciller, por supuesto del ministro de Energía y Minas, así como del presidente del BCR y otras autoridades de viceministros y directores generales de distintas autoridades. PROMPERÚ también va a participar. O sea, hay una participación potente del gobierno. Hay una participación también potente de la empresa minera, de los que operan en el Perú, porque producen o porque exploran de distintos orígenes. Eso también está asegurado. Y no menos importante, hay una participación muy relevante de proveedores de servicios mineros, ¿correcto? De todo tipo, de contratistas, que son sin duda uno de los sostenes de la industria. Entonces, de esa manera tenemos conformada la delegación. Y la delegación peruana va a poder asistir a una serie de eventos que organiza a través de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, como sabes, y su equipo que es muy profesional. Tenemos como evento central, digamos, hay dos, que son el Perú Day, que ese es el segundo día del PIDAC, en el cual tenemos toda una mañana en la cual se discuten distintos o se presentan distintos asuntos de interés en relación con hacer minería en el Perú. Este año vamos a tratar de ser innovadores, esperemos que nos salga bien. Tú recordarás que todos los años en el PIDAC son una serie de exposiciones muy interesantes de gente que sabe mucho, pero quizás faltaba un poco de dinamismo. Hablábamos de dinamismo al inicio y creo que le vamos a dar un poco más de dinamismo. Entonces hemos pensado que vamos a acortar el tiempo de las exposiciones, vamos a tener expositores de primer nivel, peruanos y extranjeros. Julio Velarde nos va a contar cómo le fue al Perú en el 2023. Vamos a tener a gente de fuera contándonos cómo ven al Perú, cómo ven desde fuera al Perú. Vamos a tener naturalmente al ministro de Energía y Minas contándonos de cómo va a ser para dinamizar la minería y la exploración específicamente, y así otras intervenciones muy importantes. Pero eso ya no va a ser toda la mañana, sino va a ser parte de ella. Luego van a haber mesas de diálogo constructivas, le hemos llamado, en las que todos los asistentes, que esperamos sean muchos y también muchos extranjeros, tengan acceso directo, por ejemplo, a las autoridades mineras, que van a estar sentados en una mesa durante 1 hora y media quizás, recibiendo a las personas, conversando en mesas de trabajo sobre las necesidades de cada quien, para que entiendan cómo funciona la cosa en el Perú y qué vamos a hacer. Habrá otra mesa que el Banco Mundial liderará, otra con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en la que se hablarán de temas muy importantes, competitividad minera, inclusión, si se quiere, en la minería, y distintos asuntos que van a ser de interés para todos nosotros, sostenibilidad en la inversión, etcétera. Habrán también una mesa liderada por la Sociedad de Minería para que se vea el punto de vista gremial, el punto de vista de lo que necesita ver el empresario minero peruano que hay que hacer, pero también para promover, para presentar oportunidades. Es decir, vamos a tener 5 mesas en las que va a haber discusiones, espero que sean muy ricas, para luego tratar de llegar, si Dios quiera, a algunas conclusiones o por lo menos algunas recomendaciones o ideas sobre lo que fue ese termómetro que esperamos utilizar para las expectativas. Ese va a ser el ruido. La pregunta es, ¿eso se va a yuxtaponer a las conferencias que hemos hablado de Julio Velarde? O sea, ¿va a ser a la vez, o sea, a lo largo de la mañana, en el salón que nos dan el Perú Day? O sea, En el mismo salón del Perú Day van a suceder estas mesas a las ah, presentaciones. Van presentaciones ya no tan largas, luego ya, habrá ya. mesas y luego cerraremos con algunas conclusiones. Esperamos darle más dinamismo y que eso Ujú, ujú. ojalá sea más atractivo. Y hay que buscar Claro. hacer cosas distintas, ¿no? Ese es el Perú Day. El segundo evento, digamos, igual de importante es el CEO Luncheon, que como sabes se da todos los años, en el que se busca tener digamos, a los principales ejecutivos de empresas o entidades vinculadas a la minería. Ya hemos invitado a mucha gente, esperemos que sea, como es todos los años, un gran éxito, y tenemos como presentador, como speaker central al ministro de Economía, que sin duda, en un año pues post-recesivo, esperemos, es a quien mucha gente quiere escuchar para entender cómo viene la mano en el Perú. Él ya confirmó su participación, Alex Contreras, entonces esperemos que eso suceda. Pero además hay otros eventos, naturalmente, no solamente está el mismo stand peruano en los pabellones de la conferencia, que como siempre va a tener pues novedades y va a estar muy bien presentado, como todos los años buscando atraer el interés de terceros.
tenemos para toda la delegación peruana, esto es algo un poco más interno, pero que igual lo menciono, antes de que inicie la conferencia tenemos un almuerzo con fraternidad, con autoridades, con empresarios, con contratistas, con periodistas, con todos los que quieran estar o deban estar para poder confraternizar, consolidar un poco la idea de lo que se va a hacer y ir Ese es todos el juntos. domingo, ¿no? Ese es el domingo. Ese es el domingo. Ese es el domingo me parece que es 2 de marzo. Y finalmente cerramos, como tú sabes, con el cóctel peruano, que es el evento al que mucha gente de otras delegaciones de otros países quieren ir. Les gusta la forma en la que los peruanos cerramos las cosas. Entonces, hemos nuevamente innovado, va a ser en un lugar distinto. Estamos tratando que todo sea en lugares distintos para que no sea más de lo mismo, sino todo algo nuevo, ¿no? Qué bien, qué interesante. Y supongo que también Perú sigue siendo país auspiciador ¿no? O sea, Sin duda, y queremos seguir siéndolo. Como tú sabrás, hay una fila de países que están esperando que nosotros flaqueemos en algún momento y decidamos no serlo para ocupar nuestra posición y es algo que no tenemos planeado permitir que ocurra por próximamente. supuesto que no. ¿Y hay alguien que nos pise los talones o todavía no? Sí, 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 todos los años, todos los años. Todos los años nos pisan los talones. Sí, hay intereses, por cierto. Hay gente que dice que hacemos mucha bulla en el pabellón, que los peruanos somos muy movidos, bueno, pues así somos, tenemos mucho entusiasmo a veces, pero vamos bien. Pero va a haber corte de cinta y todo. O sea, esa parte hoy ya no. No va a haber una ceremonia porque precisamente la organización del PIDAC Eso es es lo que rígida en observó. algunas Ajá. cosas, sí, pero va a haber una foto para toda la delegación en ese momento, que es el domingo alrededor de mediodía, y luego sucederá este almuerzo de confraternidad del que he hablado. Pero el pabellón peruano, como siempre les digo, va a estar muy bien puesto, para que llame la atención, para que pueda digamos, trasladar esa idea real de que el Perú es un destino muy atractivo para invertir. Y me pareció en algún momento que se iban a hacer visitas a regiones mineras, a la zona de Timings. ¿Eso es algo que es parte de o era Este un año proyecto? Este año no, se ha hecho en anteriores oportunidades. Luego él pida que hay ciertas personas, grupos que se quedan y van a hacer visitas, algunas autoridades o empresas, este año no. Este año, así como también queríamos hacer un evento con las cámaras de comercio de otros países canadienses, juntarnos y hacer algo, es algo bueno, la gente es Y pues muy apretadas, ¿no? muy apretadas, son pocos días, y además también no todas las cámaras de comercio canadienses en otros países tienen la suerte de tener digamos, la experiencia que tenemos nosotros. Entonces, cada uno tiene sus tiempos y esperemos que para el próximo año, nuevamente, hay que innovar, haremos cosas nuevas. Probablemente no me toque a mí ayudar en la organización, habrán otras personas, pero con mejores ideas, sin duda. Y dime, ya mirando un poco a futuro, el Perú, bueno, participa pues ya, no sé, 15, 20 años y ya en esta ruta, ¿no? Liderado por por la Cámara. Digamos, ¿cómo ves cada año nuestra participación en el PS? ¿En qué, cómo nos ayuda con este tema de las inversiones? ¿Hay alguna especie de análisis? Bueno, mira, después de este PDC se ha mejorado o han venido tales empresas o hemos mejorado tal cosa o hemos cambiado nuestro enfoque, un poco para ver si todo la importancia que nosotros le damos al PDC, ¿cómo retorna, no? Era un poco la pregunta. Esa creo que es, ¿cómo nos retorna esta participación y este esfuerzo que se hace público-privado? Porque es un esfuerzo público-privado, nuestra presencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos retorna eso? Mira, yo creo que acá hay dos cosas. Sin duda, es un reto tener indicadores de ese tipo. Es muy difícil lograr saber si alguna presentación, algún evento generó un interés mayor o menor de algún inversionista. Es muy difícil saberlo y medirlo con decisiones luego. Sabemos podemos medir en algunos casos cuántas reuniones bilaterales hay entre inversionistas, gente nueva, recibimos muchas preguntas, visitas, sabemos cuánta gente va al stand peruano, ese tipo de cosas se pueden medir. Es difícil medir luego eso en el contexto específico de que captan, si hay una captación específica, como digo. Pero más importante es mantener nuestra presencia.
el Perú tiene que mantener la Así presencia. es. Somos un país auspiciador. Si queremos estar digamos, en el top 5, top 3 como destino de exploración, tenemos que estar presentes en el mayor evento, tenemos que innovar y tenemos que salir a dar explicaciones también. El inversionista no es alguien desinformado, no es alguien que no sepa lo que pasa en el Perú, que no sepa cuáles son los retos que tenemos ni las fortalezas que tenemos. Lo sabe bien. Y este es el momento en el que están todos agrupados los mismos días en una misma ciudad y con ansias de escuchar. Entonces, lo que nos toca como delegación es explicar con transparencia, muy importante para el gobierno, poder cumplir lo que se ofrece, ¿no? Había Ujú. inversionistas, que tú recordabas muchos ofrecimientos que se dieron el año pasado, que lamentablemente no han podido ser cumplidos. Muchos motivos habrá, pero ese tipo de cosas tenemos que salir a explicar, tenemos que ser realistas y con transparencia describir lo que se va a hacer para despejar dudas y cuando se despejan dudas se atraen inversiones sin duda, porque el potencial está aquí, creo que no hay ninguna duda, nadie tiene duda que el Perú es un país con un enorme potencial minero. Eso, hace pocos días conversaba con un inversionista japonés ayer, y que había vivido en Chile durante 9 años y me contaba que la empresa para la que trabaja está construyendo una mina en Chile, pero me decía lo difícil que es conseguir proyectos en Chile, porque claro, ya no hay tanto, ya no es tan fácil identificarlos, y que veía con gran optimismo al Perú por la cantidad de oportunidades que podían encontrarse, identificarse, a diferencia de otros lugares. Pero me decía, yo sé, entiendo que el problema aquí a veces demoramos un poco en poder comenzar a trabajar, que es la verdad y ese es nuestro reto principal probablemente. Sí, precisamente ahora que mencionas Chile, pues ahora Chile se ha convertido en el primer país de atracción de la inversión en exploración en Latinoamérica, ¿no? Y eso un poco no contradice, pero no calza con lo que me acabas de comentar de ese inversionista, ¿no? Claro, hay oportunidades, pero ya no son tan sencillas. Mira la geología chilena, peruana, y en términos de cuántas minas hay en Chile, cuántas minas en Perú, la extensión del Perú, o sea, las oportunidades que tenemos aquí son Así enormes, es, así enormes. es. Pero el tema que ya no lideramos en la región, tú dirías que es por esos comentarios que has hecho, ¿no? Pero principalmente por el tema de tiempos, ¿no? Y trámites, ¿no? Creo yo que es eso, ¿no? Mira, mucho de los motores en exploración, o sea, las empresas grandes, las majors exploran, tienes proyectos, pero muchos de los proyectos se generan por inversiones de empresas junior, de empresas Así de es, menor calibre. Y esas empresas tienen que levantar capital, buscar capital. Y el tiempo es enemigo de eso. así, Necesitan poder perforar, necesitan poder avanzar, hacerlo con rapidez. Los mercados donde atraes capitales van cambiando a lo largo del tiempo. Hay situaciones externas que los pueden afectar. Entonces, yo recuerdo hace muchos años, lo aprendí de una persona que ya falleció, que era americano, un tipo que vivió muchos años en el Perú, que me contaba cómo hubo un año en el Perú durante el cual, luego me parece fue el primer año del presidente Humala, no se otorgó esencialmente ninguna autorización para explorar, porque había toda esta duda de cómo implementar la consulta previa. Y esta persona me contaba cómo él, que lideraba una empresa junior que había cotizado en bolsa con éxito aquí en Canadá, ese año, sin poder explorar, había consumido todos sus recursos, porque solamente cotizar en bolsa en Canadá le costaba cientos de miles de dólares poder mantenerse en la bolsa, cumplir con los es, requisitos, pagarle a su gente. Entonces, al final de un año y medio sin poder obtener el permiso porque no había claridad en cómo otorgarlo, hizo que esa empresa dejara de trabajar, tuviera que dejar sus proyectos, dárselos a alguien más y perder todo ese tiempo y ese dinero. Entonces, la agilidad a la que me refiero yo es absolutamente importante. Y tomemos en cuenta que de cada 1.000 prospectos, 100 se perforan y de cada 100 que se perforan, uno quizás se vuelve mina. Entonces, así tenemos es. que tener una alta rotación de proyectos para poder encontrar esas minas del futuro que queremos todos, ¿no? Y ya para concluir esta interesante conversación, y si podemos resumir, este año, ¿cuál sería, digamos, el mensaje del presidente de la delegación para invitar no solo a los que ya vamos frecuentemente, sino a invitar a nuevos, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que ir al PDAC? Porque el Perú está de vuelta, como decíamos cuando fuimos al Mundial, ¿no? Ya hemos caído bastante en competitividad y no queda más que mejorar. Estoy seguro que las autoridades tienen eso claro
y yo lo que espero es que nos sorprendan con anuncios que piensen más allá de lo usual y que sean atrevidos en términos de poder, digamos, romper esa, digamos, esta situación en la que estamos, ¿no? Que no lleva, la verdad es que no nos ayuda a mejorar esa competitividad. Entonces yo soy optimista que van a haber cambios, tienen que haber cambios, creo que todos saben que deben haber cambios y creo que el PAC de este año debe ser el foro en el que realmente haya, eso se anuncie y Dios quiera comience con medidas concretas. Muy bien, Oscar. Ese es un buen mensaje para que las autoridades se enfoquen, ¿no? Porque siempre hablamos de lo lindo que es el Perú, lo máximo que somos, pero ya eso siempre lo escuchamos todos los años, ¿no? Sí, como No, dices tú, entonces, ¿qué hacemos con eso lindo y bonito, no? Tenemos que hacer algo, si no, está en vitrina nomás. de Listo, acuerdo. Oscar. Muchas gracias por Gracias la a ti. conversación y ya seguro nos vemos allá en el PDAC. Y a Nos todos vemos los en la caña de amigos, Toronto. así es, nos vemos allá, nos abrigamos bastante y ahí estaremos los peruanos levantando nuestra bandera. Muchas gracias, Oscar, y hasta A la ti. próxima oportunidad. Un abrazo. Gracias. Adiós. Igual. Gracias. Chao. Chao.